Terminamos la clase 7 viendo la regla de derivación para composición de funciones, también llamada regla de la cadena. Recordemos cómo se definía la composición de funciones a partir de la definición que vimos en la clase 2. El ejemplo 1 pide calcular la derivada de la función h de x igual a 2x más 3 al cubo. Como vemos, una forma de encontrar la derivada de h es desarrollar el cubo del binomio y luego derivar por regla de derivación el polinomio que hemos obtenido. El ejemplo 2 pide calcular la derivada de esta nueva función h de x igual a 2x cuadrado más x menos 10 elevado a la 10. Si observamos atentamente, esta h nuevamente es un polinomio y podríamos proceder de manera análoga al ejemplo anterior, o sea, desarrollar la potencia del trinomio. Sin embargo, esta opción involucra un costo enorme en términos algebraicos. Lo que vamos a ver a continuación es una nueva herramienta que nos va a permitir salvar esta dificultad y poder encontrar la derivada de la función h del ejemplo 2 de manera muy simple. Enunciamos entonces el teorema regla de la cadena o bien de derivación para composición de funciones. Teorema regla de la cadena. Si g es una función derivable en c y f es una función derivable en g de c, entonces la composición de f con g es derivable en c. Y además, la derivada de la composición en c es igual a la derivada de f evaluada en g de c por la derivada de g evaluada en c. Vemos ahora cómo utilizar la regla de la cadena en nuestros ejemplos. Para el ejemplo 1, h de x puede ser expresada como la composición de dos funciones f y g, donde la función g es el polinomio 2x más 3 y la función f es el polinomio x al cubo. Por lo tanto, vemos que la derivada de g es igual a 2 y la derivada de f es igual a 3x cuadrado. Al aplicar la regla de la cadena, entonces, lo que obtenemos es lo siguiente: que h' en x, que va a ser igual a f' en g de x por g' de x, va a ser igual a 3 por 2x más 3 al cuadrado por 2. Obviamente la derivada que hemos obtenido coincide con la derivada que habíamos obtenido en la filmina anterior, aunque en este caso está expresada en forma factorizada. En el ejemplo 2 procedemos de forma análoga, o sea, expresamos h de x como la composición de dos funciones f y g. En este caso vemos que la función g de x es 2x cuadrado más x menos 10 y f de x es x a la 10, con sus correspondientes derivadas g' de x igual a 4x más 1 y f' de x igual a 10 por x a la 9. Aplicamos ahora la regla de la cadena para obtener h' de x. Y observemos que en este caso obtener la derivada ha sido casi trivial. Para finalizar la clase podemos ahora analizar el ejemplo 3, que pide calcular la derivada de la función f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado más 2. Nuevamente podemos expresar a la función f de x como la composición de dos funciones, en este caso h y g, donde h de x será la raíz cúbica de x y g de x, x cuadrado más 2. Para calcular la derivada de h de x podemos proceder de la siguiente forma. Expresemos h de x, la raíz cúbica de x, como una potencia de exponente racional, en este caso x a la 1/3. Y utilizamos propiedades de derivación, o sea, derivamos h como si fuese una potencia. En este caso, h' de x será igual a 1/3 de x a la menos 2/3. Que podemos expresar como 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Habiendo calculado ambas derivadas, procedemos ahora a aplicar la regla de la cadena y vemos que la derivada de f de x va a ser igual a 2x sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrado más 2 al cuadrado.